Hoy nos reunimos para hacernos una pregunta incómoda y muy seria, sobre todo para quienes ya pasamos los 45 años y queremos vivir en gracia y prepararnos bien para la eternidad. ¿Y si la Biblia que conocemos no contara toda la historia? ¿Y si Dios hubiera permitido que en un rincón de África se conservaran libros y detalles que pueden ayudarnos a entender mejor la fe, el juicio, la misericordia y el llamado a la conversión? Durante siglos hemos escuchado hablar de una Biblia de 66 libros, pero en Etiopía, la Iglesia Ortodoxa Etíope conserva una Biblia con 81 libros. No se trata de novelas modernas, sino de textos antiguos que muchas comunidades cristianas leyeron durante los primeros siglos. Mientras en el mundo romano se discutía qué libros se quedaban y cuáles no, Etiopía siguió otro camino. No eliminó, sino que conservó. La historia nos dice que con el tiempo, el cristianismo en Occidente fue formando un canon oficial. Se buscaron criterios, se tomaron decisiones, hubo debates y también tensiones políticas. Muchos textos se dejaron de leer públicamente, otros quedaron como apócrifos y con los siglos casi desaparecieron. Pero en Etiopía, lejos del poder romano, se copiaron a mano una y otra vez en monasterios escondidos. Allí la Biblia incluye, además de los libros que conocemos, textos como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro y otros relatos donde aparecen mujeres fuertes, calendarios sagrados y visiones muy concretas del juicio. Uno de los libros más llamativos es el de Enoc. Nuestra Biblia menciona a Enoc de pasada y Judas incluso lo cita, pero no tenemos su libro en el canon occidental. Enoc habla de ángeles que descendieron a la tierra, de gigantes llamados Nefelim, de una corrupción profunda que afecta no solo la moral, sino incluso la misma mezcla de la creación. Según esta tradición, el diluvio no fue solo castigo por la maldad humana, sino una purificación de algo que había ido demasiado lejos. Todo esto da un contexto más amplio a esos pocos versículos de Génesis 6, que siempre nos dejaron con preguntas. No es para reemplazar la Biblia que tenemos, pero sí para recordar que, desde muy temprano, los cristianos leían estos textos y se tomaban en serio la realidad de los ángeles, los demonios y la lucha espiritual. Otro libro es el de los jubileos, que vuelve a contar la historia de Génesis, pero con muchos detalles cronológicos. Habla de un calendario de 364 días de una organización del tiempo pensada para que las fiestas caigan, siempre en los mismos días de la fidelidad de Dios, que se va desplegando en ciclos hasta el final de los tiempos. Y también habla de espíritus malignos, que siguen actuando incluso después del diluvio. Allí se explica por qué el mal no desaparece del todo, por qué la tentación continúa, por qué necesitamos perseverar en la gracia. Para una persona que se prepara para la muerte, esto es importante. No vivimos en un mundo neutro, sino en un combate espiritual real, y necesitamos permanecer en Cristo. Etiopía no solo conservó libros, también una historia muy particular. Según su tradición, la visita de la reina de Saba a Salomón no fue solo una anécdota diplomática. De esa relación habría nacido un hijo, Menelich, que llevaría la fe del Dios de Israel a África. Y más adelante, el famoso eunuco etíope del libro de los Hechos, bautizado por Felipe, habría regresado a su tierra como evangelizador. Décadas antes de que el cristianismo se extendiera por Europa, ya habría comunidades cristianas en Etiopía. Con el tiempo, ese país abrazó oficialmente la fe en Cristo y, a diferencia de muchas naciones, nunca fue completamente dominado por potencias extranjeras. Eso les permitió mantener sus textos, sus liturgias y su Biblia, de 81 libros, sin que nadie desde afuera pudiera podarlos. Entre esos textos, también hay una mirada distinta sobre María y las mujeres en la historia de la salvación. Mientras en muchos contextos se redujo a María a una figura silenciosa, en las tradiciones etíopes aparece como profetisa, maestra y madre espiritual que acompaña a la iglesia, no como diosa, sino como mujer llena del Espíritu Santo que intercede, enseña y anima la fe de los creyentes. También se exalta la valentía de Judith, Esther y otras mujeres que con su fe y decisión salvaron a su pueblo. Para quienes queremos llegar al cielo, esto nos recuerda algo muy simple y muy serio. Dios no mira solo estructuras externas, mira corazones dóciles, hombres y mujeres que se dejan usar por Él. Otro texto muy querido en Etiopía es el pastor de Hermas. Fue muy leído en la iglesia primitiva, que enseña, entre otras cosas, que el arrepentimiento es posible incluso después de haber caído siendo ya bautizados. Dios conoce nuestra debilidad y en su misericordia
abre caminos de retorno. No para justificar el pecado, sino para que nadie se desespere. Para quienes tenemos más de 45 años, hemos pecado, hemos fallado. Talvez arrastramos culpas y recaudados. Escuchar que Dios sigue llamándonos a una conversión real, que todavía hay tiempo de volver, es una noticia que toca el alma. Eso sí, en un arrepentimiento verdadero, que no se queda en palabras, sino que nos lleva a ordenar la vida, buscar la confesión, reparar lo que podamos y vivir desde ahora en gracia. El Apocalipsis de Pedro, conservado en la tradición etíope, describe el cielo y el infierno con imágenes muy fuertes. No se queda solo en símbolos, muestra el destino de quienes vivieron en justicia y de quienes se cerraron obstinadamente al amor de Dios. Es duro, sí, pero también es una llamada clara. La vida tiene consecuencias eternas. No basta decir, soy buena persona. Necesitamos dejar el pecado mortal, reconciliarnos con Dios, dejar de jugar con la salvación. Para alguien que se acerca a la vejez, que ve partir a familiares y amigos, estas visiones no son curiosidad morbosa, son un despertador, un recordatorio de que un día estaremos frente a Cristo, y allí no habrá excusas ni máscaras. En medio de todo esto, aparece un hilo que atraviesa muchos textos en el reino interior. Jesús mismo lo dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. No se reduce a edificios, estructuras o ritos externos. La tradición etíope y también varios escritos antiguos insisten en que Dios quiere transformar el corazón, habitar en lo profundo del alma, despertar en nosotros una fe viva y una conversión real. Para quien quiere prepararse bien para la muerte, esto es clave. No se trata solo de pertenecer a una iglesia, sino de dejar que el Señor reine en nuestra conciencia, en nuestras decisiones, en nuestra historia concreta. En las últimas décadas, muchos de estos textos antiguos han salido a la luz o se han estudiado con más profundidad en manuscritos del Mar Muerto. Hallazgos en Nag Hammadi, digitalización de códices etíopes. Vivimos en una época donde el conocimiento se multiplica y al mismo tiempo crece la confusión. Por eso, más que entrar en teorías raras o polémicas sin fin, estos libros pueden servirnos como un llamado providencial. Dios nos está recordando que la fe es seria, que el juicio es real, que el combate espiritual existe y que, a pesar de todo, su misericordia es más grande que nuestro pecado. ¿Por qué Etiopía? Desde la mirada de fe. Podemos decirlo así, porque Dios se sirve de pueblos concretos para guardar tesoros para toda la iglesia. Así como Israel custodió la promesa, Etiopía habría custodiado, durante siglos, ciertas tradiciones y textos que hoy nos invitan a despertar, no para abandonar la Biblia que tenemos, ni para despreciar nuestra iglesia, sino para dejar que el Espíritu nos sacuda, nos saque de la tibieza y nos devuelva a lo esencial en conversión, gracia, vida nueva en Cristo. Si ya pasamos los 45, el tiempo que queda es un regalo inmenso, pero también es corto. No podemos darnos el lujo de seguir viviendo distraídos, en pecado mortal, lejos de los sacramentos, postergando la confesión, dejando para más adelante lo que Dios nos pide hoy. Todo este tema de la Biblia etíope, de los libros perdidos, de las profecías y de los juicios, al final nos lleva a una sola pregunta. ¿Estoy viviendo en gracia? ¿Estoy preparado para presentarme ante Dios? Que todo lo que escuchamos hoy no se quede en curiosidad histórica, que se convierta en un llamado a ordenar la vida, a volver a la oración, a frecuentar la confesión, a reparar, a perdonar, a pedir perdón, a tomar en serio la eternidad, porque un día veremos a Cristo cara a cara. Y lo único que va a importar no es cuántos libros conocíamos, sino si dejamos que su palabra, la escrita y la que nos habló al corazón, nos llevara a vivir y morir en gracia. Si estas cosas resuenan dentro tuyo, no las ignores. Tal vez el Señor te está llamando a un paso más profundo, a convertirte de verdad, a prepararte para ese encuentro final que puede ser de paz, si hoy respondemos a su voz. Aquí en Maná en la Palabra, queremos caminar juntos en ese camino, al aprender, despertar, arrepentirnos y vivir ya desde ahora, como quienes se preparan para la eternidad.